cariño, porque siempre, siempre me has mimado. Cuán dichoso contigo vivía, en un mundo lleno de ternuras. Hoy solo me queda la amargura que entristece toda el alma mía. Pero no pensé, cual un inconsciente yo te abandoné. Más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, mas ya no te hallé. En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás me perdonaré. Que hoy añoro tanto, no olvide que un día fueron mías, en aquellas horas de alegría que hoy se han transformado en desencanto. Me tortura comprobar que el llanto que por mí vertiste fue sincero, cuando me dijiste yo te quiero. Sin ti me consumía el quebranto, pero no pensé, cual un inconsciente yo te abandoné. Más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, mas ya no te hallé. En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás me perdonaré. Estás escuchando a Martín Benítez, encendiendo tradiciones. Es la hora 8. 9 minutos. Los vasos grandes y de pelaje doradillo, mirada mansa y serena. No hubo domingos de penas mientras te tuve a mi lado. Ah, Serafín, se habré ganado carreras en todo el pago. Desde bandera tostado no quedó cancha que no has pisado. Te agrandaba en las cuadreras cuando en la cancha partías. La plata fácil llovía en tus patas, mi parejero. Pero el tiempo traicionero y esas noches de amanecidas fueron minando tu vida y te tuve que vender. Hoy te he visto perder y me golpeó el corazón. Ahora sos un mancarrón que no matás 16. Ah, si pudieras volver a tus tiempos de tapao, de Don Serafín solo ha quedado tu renombre en el lugar.
970 más radio. Suenan las púas y las rodajas, y sobre las botas negras chicoteaba la sotera bien granada de una guacha. Un paño negro de nutria con adorno en el cintillo, y ajustando en el pañuelo le relumbraba en el cuello 6 ramales de un anillo. Por su lujo en el vestir, de tape llegó a Caté. Él nunca buscaba lao, que pa' un gente engarronao no hay derecho ni reveja ni amén. Estás escuchando a Martín Benítez Encendiendo Tradiciones.
primera. En tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdas, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas al trinar de pajaritos, el arroyo Los Amores fue testigo de mi adiós. Bailando junto con esa china amada, sentí en el pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si ese tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas al trinar de pajaritos, el arroyo Los Amores fue testigo de mi adiós. Estás escuchando a Martín Benítez, Encendiendo Tradiciones. Tradiciones. Federal, te canto con todas las fuerzas que al darme vida me pusiera Dios. Aquí tenés mi pecho, te lo entrego abierto. Todo lo que sirva, llevátelo vos. Para el amor entre ríos y en la alegría y el llanto, únicamente entre ríos, para nacer y vivir con el pulso fiel del hermano y con el corazón en la mano, en Entre Ríos morir.
Viejo barrio centenario, primo de Yaguar Rincón, sos en Curuzucuatiá la flor que supo inspirar el alma de Tarragó. Y don Gualberto Panoso, don Chiquito Insaurralde, amigos de Tarragó, amaban la serenata. Vamos pa' lo de Blanquita, se decidió Tarragó, y rumbo al centenario la muchachada salió. La cadencia de Gualberto tocando galletas collera, y Tarragó al centenario con el alma se entregó. Chiquito les inspiró, había algunos amores, Gorgonio puso las flores y al centenario cantó. Estás escuchando a Martín Benítez, Encendiendo Tradiciones. Encendiendo Tradiciones. Allá en los campos de Corrientes, frente a un arico rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda.
correntinos que anduvieron por los caminos abriendo huella extranjera y largando campo afuera el querido chamamé. Curuzú los vio nacer y esta tierra los acunó a don Gualberto Panoso y al maestro Tarragó. Estás escuchando a Martín Benítez Encendiendo Tradiciones. Rienda bocado, atados frente al boliche, mientras las calchas ya dicen que es domingo y hay reunión, asado, juego de taba, acordeón de 2 hileras y una vestido celeste que hace flamear la pollera al bailar este balseado como nadie lo bailó. Luego queda un comentario que recorre aquel lugar. Entre risa y entre chanza, era celeste la guaina, desde hoy soy liberal.
prefiero la manada aunque no haya capí. Igual voy a quedar aquí para morir en mi ley, y en mi ley voy a morir. Yo soy animal del campo, mi vida es muy agitada, metido entre la manada, al lado de la madrina. Si le muerdo las costillas, me da una pateadura. Levanto mi cara dura y ya le empiezo a rebuznar, y le empiezo a rebuznar. Siempre seré mentado en cualquier estancia honesta. Igual pasaré alambrados aunque me pongan orquesta. Me tucen a la mandioca con la cola bien pelada. Panzón y pura compa, ya le empiezo a rebuznar, y le empiezo a rebuznar. Estás escuchando a Martín Benítez, Encendiendo Tradiciones. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet.
El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí.
Edición de doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8:46 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 87%. Muchas mujeres hermosas por mi vida han pasado y algunas me han dejado como roto el corazón. Mas no tengo por qué afligirme, de pena no he de morirme, si en cuestiones del amor hay un dicho que lo afirma: todo bicho que camina va a parar al asador. ¿Qué será, chamigo? Que el que tiene mucha plata siempre quiere un poco más. Por la plata baila el mono, a ninguno le perdono, póngale precio nomás. La ambición y la codicia, la angurria y el también quiero, parece una maldición. Lo importante es el dinero, y si mañana me muero, lo llevaré en el cajón.
Estás escuchando a Martín Benítez Encendiendo Tradiciones. Se va pa'l baile todos los domingos y las pueblerinas de su Santa Fe pierden hasta el paso cuando bailan llámame, porque un piropo tiene a flor de labios cuando quiere convencer, porque un piropo tiene a flor de labios cuando quiere convencer. El pangaré lo lleva pa' la estancia vieja de Verabebú, le suelta las riendas cuando viene bien caú, y sin embargo el capataz no pudo sorprenderlo nunca cuando sale el sol, bajo las cobijas durmiendo en el galpón, porque a la hora que cantan los gallos ya está en su caballo con una canción, porque a la hora que cantan los gallos ya está en su caballo con una canción.
Estás escuchando a Martín Benítez, Encendiendo Tradiciones. Encendiendo Tradiciones. Una noche radiante de estrellas, yo no pude llegar a la cita. Tú pensaste tan mal que ya nunca, nunca más en la vida te hallé. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines que era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidarte si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín? Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En el tiempo de los jazmineros, tu recuerdo me hace llorar. Cuando vuelvo a mirar la sonrisa del retrato que adorna esa flor, solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En mi vida de andar los caminos, solo deseo volverte a encontrar. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines que era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidarte si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín? Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En el tiempo de los jazmineros, tu recuerdo me hace llorar. Cuando vuelvo a mirar la sonrisa del retrato que adorna esa flor, solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Te encontré cuando el otoño ya llegaba a mi sueño musical de guitarrero. Eras dulce primavera enamorada del sencillo resonar de mis te quiero. Justo entonces te miré, niña dorada, y en mis ramas solitarias florecieron tantas ansias de amores bien guardadas entre cuerdas, acordeones y luceros. Hoy por eso me refugio entre tus brazos y mis labios te regalan su ternura, pues florecen los azares tras tus pasos al dejar tan dulce aroma tu hermosura. El cristal de tus ojos me ha dejado espiar en lo profundo de tu alma
alma. Y por eso te prometo, mi querida, que a mi lado podrás hallar la calma. Y si un día nuestro sueño da su fruto, quiera Dios que nos florezca guitarrero, para así llevar mis manos en sus manos y la azul continuidad de tus destellos. Niña mía, te regalo este mi canto y también este silencio enamorado, pues borraste con tus besos el quebranto de la triste soledad de mi pasado. Es la hora 9, 2 minutos. Hoy por eso me refugio entre tus brazos y mis labios te regalan su ternura, pues florecen los azares tras tus pasos al dejar tan dulce aroma tu hermosura. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Por una ciudad más limpia y ordenada, habilitamos el Punto Verde, un predio donde podrás llevar residuos reciclables como metales, madera, vidrios, plástico, cartones, ramas y pasto. Tenga en cuenta que no se admitirán residuos domiciliarios. Ingresá al Facebook o Instagram de la Municipalidad de Curuzucuatiá y verá fijada la publicación con su ubicación. Se inaugurará el 18 de diciembre. Trabajamos por una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso.
3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5.
Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:11 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 87%. Sobrenatural, es un río de milagros que nadie podrá parar. Se siente un mover de poder sobrenatural, es un río de milagros que tu vida cambiará. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Se transforma en amor toda falta de perdón y entra la alegría, tu familia y corazón. Se transforma en amor la tristeza y el dolor y entra la alegría con invasión del amor de Dios. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva y recibe la bendición. Recibe la bendición de invasión. Se transforma en amor toda falta de perdón y entra la alegría, tu familia y corazón. Se transforma en amor la tristeza y el dolor y entra la alegría con invasión del amor de Dios. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva y recibe la bendición. Recibe la bendición. Sabor. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Invasión, ya llegó, invasión del amor de Dios. Tú me sanaste el corazón
tu sacrificio me dio vida. Tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la evidencia, AM970, la más radio. que soportó en una cruz el dolor. Un programa producido por la Iglesia Cristiana El Refugio. Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos en una programación más de esto que es Invasión del Amor de Dios. Gracias por esperarnos. Llegamos unos minutitos tarde, pero aquí estamos. Fiel como todos los sábados y los miércoles, haciendo un programa alegre, no mirando la cara del clima, no mirando nada al mal tiempo, buena cara. Así que hoy tenemos un programa para compartirte mucha música, mucha alegría, testimonios, un combo de cosas hermosas para vos. Así que me presento, soy Julia Irala y estoy aquí para darte las buenas noticias. Como te decíamos, somos de la Iglesia Cristiana El Refugio y queremos compartir un momento agradable con vos que estás del otro lado. Quizás estás tomándote unos matecitos, disfrutando de este sábado que de repente cambió el clima un poquito, de a rato calor, de rato frío, pero como te decía, vamos a ponerle buena onda esta mañana, buena música y todo. Pero sin antes seguir con el programa, quiero presentarte a mis compañeras que estamos hoy aquí en la mesa. Estamos con Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buen día Juli, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando hoy? Un sábado medio diferente porque está entre que nublado, que quiere salir el sol y todo eso, pero bueno, al mal tiempo buena cara, dice el dicho, ¿no? Exactamente. Que, bueno, estén ahí atentos porque tenemos muchas cosas para contarles. Y también estoy con Antonella. Hola Anto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás Juli? Bien, gracias a Dios, bien, disfrutando el hermoso día de hoy, así que bueno, eso. Eso, esperen que estamos cayendo por el día sábado. Es un día muy lindo, un día que por ahí pensamos que iba a llover, había pronóstico de lluvia, tormenta, era menos, pero bueno, creo que pasó, y aquí estamos para poder compartir con vos una mañana diferente, una mañana en donde queremos contarte cosas positivas, queremos contarte que Dios se manifiesta en este día y en todos los días, siempre y cuando vos le des el lugar en tu casa, en tu corazón, en tu familia, para que traiga cambio de atmósfera, cambio de esa, muchas veces dicen mala energía, pero Dios es bueno y quiere liberar tu hogar. Así que queremos en esta mañana también darte los números de teléfono para que vos mientras busque un lápiz, un virome, si es que quedó algo de lo último de los días de clase. Normalmente se termina con la cartuchera vacía en algunos casos, en otros casos la cartuchera sigue llena. Búscate papel, lápiz y anotar los números de teléfono porque queremos que te contactes con nosotras en esta mañana. Queremos contarte lo hermoso que Dios está haciendo con nuestras vidas y con todas aquellas personas que tienen deseo de acercarse a Dios y cambiar todo lo que esté alrededor de su vida. Así que contactate en esta mañana a los siguientes numeritos de teléfono. A ver, Anto. 3774 46 77 60. Así que queremos que te contacten esta mañana con este siguiente. Repetirlo por favor, Anto. Entonces anotan, tranquilo, anotan y vamos a ¿cómo es? A seguir dándote los numeritos para que vos puedas contactarte en esta mañana. 3774 46 77 60.
Así que contactate, por favor, escribinos, pedí oración, contanos si también tenés algún testimonio, por supuesto, ¿verdad, Miriam? Exactamente, porque sé que hay muchas personas que a través de estos programas reciben su sanidad, su milagro. Dios es un Dios omnipresente, que Él está aún a la distancia, está obrando con solo tener fe y pedir a Dios. Él hace el milagro, así que en esta mañana te animo a que puedas estar creyendo por tu milagro, por lo que estás necesitando, que Dios responde. Así que decinos de dónde sos, de dónde estás escuchando, si tenés algún pedido de oración o tal vez dar gracias, porque también es importante ahora que está finalizando el año, dar gracias a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros, por nuestra familia, por guardarnos, por sanarnos, por suplir todo lo que necesitábamos. Así que estamos atentas acá al teléfono queriendo saber de dónde estás escuchando, así te mandamos un saludo también. Por supuesto, queremos contar también que estamos aquí en Curuzucuatiá y te vamos a pasar la dirección de la iglesia para que vos te acerques este fin de semana. Queremos contarte que tenemos 2 preciosas reuniones y también te vamos a contar la sorpresa que vamos a tener este fin de semana. Sí, te puedes acercar a Rodríguez Peñas 255. La reunión de la mañana es a las 9 y a la tarde a las 19 horas. Así que estás cordialmente invitado. No te vas a hacer nada mal buscar de Dios un tiempo íntimo con Él en su casa. Por supuesto, y también tenemos que contarle a la gente que tenemos servicio de tráfico colectivo. Exactamente, gratuito, gratuito. No tienen que pagar nada, ustedes se contactan con nosotros. Pasamos por diferentes barrios, recorremos toda la ciudad prácticamente con el colectivo, la combi, nos cruzamos y todos vamos a una sola dirección, Rodríguez Peña 255. Y les llevamos para que ustedes también puedan acercarse. Algunos tal vez no conocen la iglesia, no se ubican en la dirección, pero por eso nosotros les brindamos este servicio, o se les complica porque sé que la ciudad es grande, crece un montón y no tienen medio de movilidad, pero nosotros tenemos ese servicio para brindarle a las personas para que nada impida que ellos puedan acercarse a Dios. Es verdad, eso es muy importante, así que no tenés excusa, tenés que acercarte. Sos jóvenes, no que mañana, estoy confundida con los días. Vos sabés que esta semana me perdí con los días, no sabía si estaba viendo en el martes, en el lunes o en el miércoles. Es que está terminando con todo. Es que estamos unas vacaciones bien larguitas, porque tienen chicos en la primaria, en la secundaria, que están finalizando la promo de la primaria, promo de secundaria, así que Juli, si vieran lo que es a 1000 días y noches. Esta semana fue una semana para mí complicada, decía yo, porque salíamos de un acto, nos metíamos en el otro, pero contentísimo porque la verdad es que Dios es tan bueno, por eso te animamos a que busque. Él nos ayudó, nos ayuda y nos ayudará, siempre dándole el lugar correcto de Él. Y quería también decir que hoy sábado, hoy tienen los chicos, los jóvenes, tienen una preciosa reunión, me contaban los chicos. Yo tengo todas las edades, así que tengo de uno que está entrando a la juventud, porque adolescente para joven, tengo dos adolescentes, tengo un preadolescente y tengo una niña, así que si quiero un consejito, pedímelo. Tampoco era tanto, pero tengo todas las edades, que Dios te da la gracia para criarlos, ¿no? Pero me estaban contando que el sábado pasaron una tarde hermosa. Yo vi fotos, sí, la verdad que muy linda. Muy linda, así que te queremos invitar a vos. Hoy sábado en la Plaza San Martín, 17 horas, se van a reunir todos los jóvenes, adolescente y preadolescente. Chicos entre 8 y 11 años también tienen su lugar. Mirá qué hermoso que es, porque ellos también tienen su lugar, tienen su aprendizaje. Después de un momento de juego, de corrida, de ida y de vuelta, se sientan a escuchar la palabra de Dios, le enseñan valores, le enseñan respeto. Y qué hermoso es que nuestros niños y preadolescentes no pierdan estos valores, ¿verdad? Exacto. El respeto, que algo que sea parte de ello, tener el respeto, saber saludar, enseñarle los principios de Dios también, muy importante. ¿Para qué? Para que nuestros chicos no vayan a errar al blanco, para que ellos no se pierdan, ¿verdad? Exacto, y que ellos también sepan lo que es pedir permiso, ceder el asiento a una persona mayor, a una mamá que está con chiquito, o a una mujer embarazada, que hoy en día
uno sube al colectivo y ve tantas personas paradas que tendrían que estar tomando un asiento, pero los jóvenes como que perdieron eso, esos valores, esos principios. No son ellos, sino que muchas veces el andar día a día, los papás cometemos el error de no enseñarle, de no inculcarle eso, pero bueno, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es el que restaura, el que cambia, el que transforma. Así que bueno, como decía Juli, nuestros jóvenes están en el mejor lugar en la casa de Dios, nuestros niños, adolescentes, ellos están caminando con Dios, pero también están aprendiendo. Yo le decía a una chica que iba junto con ella el otro día, le digo, para mí la iglesia es una escuela. Le digo, porque hay muchas cosas, yo perdí a mi mamá de niña, y le digo, muchas cosas yo no sabía, pero acá en la iglesia estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muchas cosas que para mí es importante. Entonces es triste que a veces uno aprenda los golpes, pero en la casa de Dios te enseñan con amor. Eso es lo lindo, ¿no? Es verdad, es verdad. Muchas cosas como que lo pasamos por alto. No, en otro caso, yo gracias a Dios tengo a mi mamá todavía. No sé lo que es perder una mamá a temprana edad, ¿no? Pero me imagino y que debe ser feo, porque normalmente el papá es muy importante la paternidad como que la mamá esté. La paternidad tenemos que tenerlo todo porque eso nos da identidad también. Exacto. Muchas veces pasan tiempos que a veces sentimos un vacío dentro de nuestros corazones, porque algunos hemos tenido papá, otros no han tenido, otros han tenido papá, pero un papá ausente. Solamente se dedicó a trabajar porque es lo que le habían enseñado, a trabajar y dar todo lo mejor para sus hijos, pero a veces hay que bajar un cambio y también dedicar tiempo a sus hijos como papá. Como papá es muy importante, queda en el corazón de los hijos muy marcado lo que hace el papá en la casa. Si bien los papás están para traer el alimento, están para proveer todo las necesidades básicas. Exactamente, pero también es importante que el papá esté atento a la necesidad interna del hijo, ¿verdad? Porque muchas veces se preocupan por lo externo, que tenga una buena zapatilla, que se alimente bien, que eso es lo perfecto, es lo que Dios nos manda, pero también es importante que puedan ser compañeros, que sean ese papá presente, que conversen con sus hijos, que se interioricen. Justamente ayer conversaba con una señora antes de ayer y me decía que el hijo estaba ya venía hace 1 año y medio pasando tiempo de bullying en la escuela. Y él daba señales, pero nadie se daba cuenta. Y muchas veces los hijos dan señales, muchas veces que necesitan la atención del papá y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y es bueno que estemos atentos a esto y que el papá esté ahí, que pregunte, que sea un compañero, que el papá es muy, muy fundamental. Como la mamá también, como decíamos, Miriam no ha tenido esa oportunidad. Muchas cosas no nos sabemos explicar, pero no ha tenido la oportunidad de estar con su mamá, pero ha tenido también un papá celestial que ha llenado su corazón. Ha tenido, como yo tenía a mi mamá, yo tengo mi mamá viva, gracias a Dios la tengo, la puedo disfrutar y me ha enseñado muchas cosas mi mamá. Mi papá lo he perdido también a temprana edad, pero vamos al punto de que necesitamos volver al principio. Necesitamos que muchas veces nos sentamos a hablar con personas adultas, vamos a decir la generación de los 90, y te hablan de que el respeto se perdió, que los valores, pero qué importante que también nosotros podamos inculcar a los chicos valores, respeto. Otros le han dado el título de la generación de cristal a esta generación porque no se lo puede tocar, no se lo puede hablar fuerte porque es tan sensible, pero yo creo que hay forma y forma de hablar y llegar al corazón de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes. Dice en la palabra del Señor que los tiempos van cambiando, pero qué importante que el respeto, que los principios de Dios no se cambien, por nada no se cambien, sino que se pueda seguir estableciendo. Por eso te animamos a que vos te acerques con tus hijos, vení vos, si vos querés mirar, no te van a echar, no te vamos a echar nada, al contrario, vení, acércate a la Plaza San Martín esta tarde, ve lo que hacen, qué es lo que comparten. Los chicos son chicos responsables, que están atendiendo. Yo estuve de paso la semana pasada, traje a mis hijos y de paso y vi cómo ellos se divertían, y después lo bueno es que fueron a casa
Y me contaba, me contó Eleazar, me contaba, no enseñó esto, no enseñó lo otro, y qué lindo que yo tenga un buen aprendizaje en sus corazones también, porque eso suma a la enseñanza de la casa, ¿verdad? Así que, bueno, ¿qué más que te queremos decir? Como decía Antonella, tenemos las reuniones este fin de semana y tenemos una invitada especial, tenemos una adoradora y queremos animarte a que venga con toda tu familia. Este domingo es adoración en familia. Exacto. Así que vení con tu hijo, vení, bueno, te digo el perro y el gato porque ya no vamos a tener lugar para tanto, pero sí, vení vos con toda tu familia, vení, asistí, tomate el domingo, 2 horitas. A la mañana son 2 horitas y a la tarde también cualquiera de las 2 reuniones. Vení, acércate y ve cómo adoramos a Dios. Damos gracias a Dios por este año hermoso que estamos pasando. Y acércate, ¿qué más decirte? A Rodríguez Peña 255 o contactate a estos números de teléfono para que vos puedas, para tener más información, para darte las paradas de los colectivos, para darte las paradas de las trafi. Mira, tenemos diferentes formas para ayudarte a que vos te puedas acercar a la casa del Señor. Exacto. Puedes contactarte a 3774-4677-60. ¿Sí? Puedes mandar un WhatsApp, llamar, un mensajito común, y te vamos a estar dando información. Bien, ahora tenemos que ir a una cortina y sabe que después cuando volvemos vamos a mandar saludos, estamos recibiendo mensajes, vamos a darte más información, vamos a compartirte una porción de la palabra y si necesitas oración por tu salud, por favor pedilo, que también vamos a estar orando por todos los enfermos. Una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Y cada día empezar de nuevo. Nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su risa a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme, aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme.
apliques. No dejes que el pasado te descalifique. Permite que su sangre te justifique. ¿Cómo? Díselo, Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo. Es la hora 9:36 minutos. AM 970 más radio. Seguimos en esto que es Invasión del Amor de Dios. Espero que sigas ahí, contactando, escuchando. Espero que te haya gustado el tema musical, que lo hayas disfrutado en esta mañana hermosa, una mañana en donde queremos saludar, ¿verdad? Anto, vamos a saludar a todos los que nos estaban escuchando. A ver si te acordás de los parajes. Muy bien, Anto. No te olvides de nadie, Anto, ¿eh? Bueno, un saludito a todos los parajes, aledaños, a todos los que están escuchando, lugares de estancias, establecimientos, puestos. En esta mañana le mandamos saludos a Yaguarí, a parte de Paraje San Juan, ¿sí? También a Marapicada, que nos escuchan desde allá. Wow. Tenemos personas que estamos en contacto ahí, así que mandamos un saludito a toda la familia de ahí, ¿sí? A Cuarta Loma, ¿sí? Paraje Sección Sauce, Paraje La Paloma, mira vos. Paraje Tuna, ¿sí? También un saludito a Paso Ledesma también, Bonplan, Solari, a Cazadores, a todos esos lugares donde llega esta sintonía. Le mandamos mucho más. Hasta Buenos Aires suele llegar, porque a través de online suelen escuchar, así que los mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y que tengan un hermoso día. Aquellos que están trabajando en peones rurales, que Dios le dé la fuerza tremenda para ese trabajo tan esforzado. Y a toda esa familia que nos están escuchando, muchas bendiciones, que tengan un lindo día. También le queremos mandar un saludito a Celina que nos está escuchando en esta mañana. También queremos saludarle a los de Marías Chica. Marías Chica también es un paraje donde siempre nos están escuchando. Así que y también no podemos dejar de saludar a nuestro fiel oyente de los miércoles y los sábados, al señor Raúl y a toda su familia. Muchas bendiciones, muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Vamos a seguir orando por la salud, por supuesto. Cada día estamos orando por la salud de Raúl, no solamente acá, sino que los tenemos presentes. Así que Raúl, fuerza, que ya Dios va a concretar el milagro que estamos pidiendo, porque Él es un Dios bueno, un Padre amoroso por sobre todas las cosas. Jamás se olvida de nuestras oraciones. Él está ahí siempre esperando. ¿Tenés alguien que mandarle saludito, Miri? Sí, a Rosa, que está escuchando ahí en el barrio Victoria, así que le mandamos saludos a Rosa, que está ahí atenta a la radio. También a mi esposo y Johnny están escuchando, así que les mandamos saludos para que tengan una buena jornada en este día. Así que creemos que Dios llega a más lugares de lo que nosotros ni nos imaginamos. Así que bueno, a todos aquellos que están atentos al dial, que están escuchando LT25, Radio Guaraní, el guaraní le decimos en esta mañana muchas bendiciones. Dios tiene una palabra, así que estén atentos ahí al dial. No muevan, no se corran de ese lugar donde están, si están tomando mate con torta frita, qué rico. Quédense ahí que tenemos un mensaje de parte de Dios. También queremos mandarle saluditos a Fabiana, que nos está escuchando. Están con el grupo de la Deco ahí decorando toda la iglesia. Están mandando decoración de un lado para el otro. Así que hermosa está quedando la casa de Dios. Así que si la casa de Dios está hermosa, nuestras casas también están hermosas. Así es. Sí, es verdad. Y si no le pusiste nada todavía navideño, estás a tiempo. Espíritu navideño. Espíritu navideño, din, din, don. Los chicos ya viste que empiezan a escuchar el espíritu navideño. Yo también te mando espíritu navideño. Mi nena, la más chiquita, se fue y armó el otro día el arbolito. Le mandó una cinta roja. Todo lo que ella le encontró le mandó al arbolito. Y después nos reíamos y decía, no te rías de mi arbolito. Y es verdad. La inocencia de ella quería tener su arbolito.
arbolito, así que le mandó luces para cualquier lado, pero ella puso. Y qué bueno es que tengamos ese espíritu como los niños, ¿no? Ellos Sí, son a tan... mí Dios me sorprendió porque una noche llego a casa y mi nuera me armó el arbolito, así que porque yo que una cosa u otra no tenía tiempo y bueno, pero cuando llegó ya estaba el arbolito con las qué luces lindo. encendidas. Pero ahora tenés un niño en tu casa. Sí, ahora tengo, y por eso quería el arbolito para llenar de regalos. Wow, vamos a ir para tu casa entonces. Así que... Vamos a hacer la cartita. La cartita a Miriam, no Papá Noel ni a nadie, a Miriam. Así que a ese espíritu navideño no te tiene que faltar en este tiempo. Recordamos ya no es que nace, ¿verdad? Que bueno también aclararlo, porque muchas veces esperamos al niño Jesús. Ya Él nació, Él tuvo toda una vida aquí en la tierra, luego murió, resucitó, y Él cada día, cada 25 celebramos su cumpleaños, por decirlo así. Recordamos. Un recordatorio exacto, ¿no es? Como nosotros, Ajá. que año tras año cumplimos años. Vamos siendo más grandecitos. Un poquito más. Un poquito más todos los años. Una porción. Lo mismo con el Señor Jesús, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Y qué importante que en esta Navidad vos te puedas que recién estábamos hablando acá de los regalos, del espíritu navideño, del árbol, de las luces. Y es una época tan linda que tendría que pasar siempre en los hogares. No esperar siempre de Navidad para arreglar tus cuentas con tu hermano, con tu familia, sentarte a una linda mesa, sino que eso tiene que ser algo cotidiano, algo de pedir perdón, de acercarse los unos a los otros, no estar distanciado, no estar peleado. Y bueno, esta es una gran oportunidad de que vos puedas hacerlo y ponerlo en práctica todos los días de tu vida. Pero recordar al Señor Jesús como nuestro Salvador, el que nos dio una oportunidad más para poder cambiar nuestro destino, si se quiere, porque... Exactamente, porque andábamos por distintos rumbos, por distintos caminos y no eran los correctos, pero Él nos dio una oportunidad, nos dio una nueva oportunidad para que volvamos al diseño de Dios, al camino donde tenemos que caminar en bien y no en mal, porque cada uno sabemos por dónde andábamos, lo que hacíamos, ¿no? Pero Dios es el que perdona, el que nos da otra oportunidad. ¿Amén? Sí, y esta es una oportunidad para que vos puedas también entregar tu corazón a Jesús, para que haya cambio en tu vida, para que haya transformaciones, para que cambie la mala racha, como muchos dicen, vengo una mala racha. Bueno, es tiempo de cambio, es tiempo de sorpresa de parte del cielo, de parte de Dios mismo para tu vida. Así que, como dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no te pierdas que vos puedas hoy puedas tomar la decisión de decir, bueno, escojo el camino para seguirle a Dios, ya no quiero vivir en el pecado, ya no quiero vivir en la maldad. Si bien estamos aquí en la tierra, vamos a ver todas esas cosas, pero qué importante que nosotros no la practiquemos, que podamos decir, bueno, quiero mirar, pararme, detenerme, dejar de correr un poquito, y bueno, detenerme y decir, bueno, yo quiero pasar mi eternidad con Jesús, pero también aquí en la tierra pasar del tiempo que tengamos de vida, pasarla bien, pasarla sana, pasarla saludablemente en Jesús. Por eso queremos invitarte en esta mañana a que vos puedas entregar tu corazón a Jesús, para que vos puedas decidir, decir, bueno, hoy quiero cambiar mi vida, hoy me dispongo a recibir la libertad de parte de Jesús. Y qué hermoso regalo vas a recibir, la salvación, vas a recibir paz, vas a recibir gozo, y el gozo completo. Y qué hermoso es poder sentirte amado. Quizás nunca te has sentido amada o amado, pero sentir que hay una protección diferente, una protección sobrenatural de parte de nuestro Padre Celestial, ¿verdad, Antonella? Así es lo mejor que podemos hacer, cambiar nuestras vidas, transformar nuestros corazones. Es verdad, así que Anto, quisiera por favor invitarte que puedas hacer una oración o guiarlo en una oración a aquellas personas que nunca han entregado su corazón a Jesús, o quizás están apartados, que conocieron y se apartaron. Exacto.
Ahí donde estás, te animo a que puedas cerrar tus ojos y puedas repetir esta oración, que es sencilla, sí, es sencilla, pero tiene mucho valor y es muy efectiva y va a traer cambios a tu vida. Así que cerra tus ojos y repetí conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta mañana, yo te recibo, en mi corazón. En mi corazón. Te pido perdón, y reconozco, que soy un pecador. Por eso en esta hora, te abro mi corazón, para que entres, y transformes mi vida. Gracias Señor, por elegirme. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor. Reconozco que sos mi único Señor y Salvador. Gracias Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, por favor, contactate con nosotras. ¿Para qué? Para que podamos para poder hacerte un seguimiento, para poder seguir ayudándote, para poder decirte que mira, trabajamos con Casa de Paz, una visita semanal, el día y la hora que coordinemos con los horarios, coordinamos con vos y respetamos tu horario también y nos ponemos de acuerdo. Y después tenemos células evangelísticas en todos los barrios, en donde queremos también que te acerques a poder recibir una porción de la palabra de Dios. Exacto. El número es 3774-467760. Puedes mandar un mensajito, llamar, ¿sí? Vamos a estar en contacto con vos. También si no sos de este lugar, de esta ciudad, podemos hacerlo a través de llamada, de videollamada. Exactamente. Podemos asistirte, orar por tu vida, orar por tu hogar, tu familia y deja que Dios transforme tu vida y tu hogar en este tiempo, que Él quiere hacer cosas grandes. Amén, muy importante eso. También queremos orar por los enfermos, Miri. Bueno, vamos a orar por los enfermos, vamos a pedir por favor a los que están pasando alguna dolencia, algún malestar, algún diagnóstico médico, porque muchas veces están con que los doctores les dijeron que tienen tal enfermedad, pero nosotros tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que para Él nada es imposible, un Dios que hace nueva todas las cosas y que también restaura, un Dios creativo, donde no hay algún órgano o algo que está afectado, Dios lo puede hacer nuevo. Así que en esta mañana te animo a que puedas soltar tu fe, a que puedas creer, así como en la Biblia habla de esa mujer de flujo de sangre que padeció por muchos años y ella recurrió a todos los métodos posibles para poder ser sana y no pasaba nada. Tal vez vos también en este tiempo fuiste a un doctor, fuiste a otra consulta, fuiste a otra ciudad, porque he escuchado personas que a veces van a otra ciudad o tal vez a otro país para buscar algún profesional más especializado en ese diagnóstico médico, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el Dios que sanó a esa mujer que padecía de flujo de sangre por muchísimos años, ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana, y la fe de esta mujer logró lo que por tantos tiempos ella quería y no podía, recibir su sanidad. Y en esta mañana yo te desafío a que vos puedas creer, que puedas estar expectante de que Dios pueda hacer ese milagro, no importa el diagnóstico médico. Yo te digo que nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios que es real y que escucha la oración de sus hijos. Y si vos repetiste la oración que recién hizo Anto, ya sos hijo de Dios, ya no sos un huérfano, no sos un desconocido, sos un hijo de Dios, y Dios te va a sanar en este día. Así que vamos a hacer una oración. Te animo a que puedas poner tu mano en el lugar donde tenés el problema, el dolor o si es algo, digamos, que no se puede tocar, pero que pongas tu mano, que alces tu mano al cielo, que puedas levantar las manos y creer que Dios en esta mañana te va a tocar. Así que oramos. Padre, sí, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te presento cada vida que está escuchando, Señor, del otro lado, Señor, en sus hogares, papá.
pidiendo por su salud, pidiendo Amén. por su sanidad, pidiendo por su milagro. Sí, Señor, Señor. tú eres un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, y sé que para ti nada es imposible, Amén. Señor. En esta mañana, Señor, toca esos cuerpos, papá. Si están postrados en una cama, Señor, si están, Padre Santo, en algún sanatorio, hospital o en el lugar que estén, Señor, pon tu mano de poder sobre ellos, Padre Amén, Santo, sí, sí. trayendo salud, trayendo Amén. sanidad, trayendo liberación. En esta Sí, mañana Jesús. reprendemos la enfermedad, Sí, reprendemos todo diagnóstico médico, toda maldición generacional. Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera y Amén, declaramos, sí, Señor, que tú estás poniendo tu mano de poder, tu mano sanadora sobre cada vida en el nombre Sí, de Señor. Jesús, Padre Santo. Amén, sí, suelta la Señor. suelta la fe en esta mañana, Señor, para que puedan creer por su milagro. Amén. Nosotros estamos predicando a un Dios vivo, Sí, un Dios Señor, real, un sí, Dios que Señor. todo lo puede. Creemos, Señor, que no importa la distancia, no importa el lugar donde estén, o no importa la situación, si ya están en el momento más crítico de su salud, para Dios nada es imposible. Y en esta mañana clamo a ti, papá. Tú eres un Dios de misericordia. Clamo a ti, Señor, pidiendo salud para aquellos que están creyendo en su milagro, Padre Santo. Amén. Desata el milagro en esta mañana. Y creo, papá, creo que escucharemos testimonios poderosos de tus milagros en Amén, el nombre de amén, Jesús. amén. Aplico Sí, la Señor. sangre de Jesucristo sobre cada vida, y la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén. Amén y amén. Amén, amén. Así que si hiciste esta oración, por favor, contactate en esta mañana, y después que termina el programa también podés escribirnos, no lo dejes de hacer, a los números de teléfono. Sí, podés mandar un mensajito, llamar o un WhatsApp, ¿sí? A 3774-467760. Y ahí te vamos a estar respondiendo lo que vos quieras consultar. Si querés que te asistamos a través de videollamada, Exactamente. te vamos a estar llamando. Amén, así que contactate, por favor, y también puedes seguirnos por las redes sociales, ¿verdad? Amén, así es. En YouTube tenemos un canal de YouTube, Mario Cerono, para que lo puedan seguir. Todos los domingos transmitimos las reuniones en vivo, así que ahí puedes ver, puedes también recibir tu milagro, porque se ora por los enfermos, por todos los motivos de oración, siempre se está orando, así que seguinos, escuchá, mirá, compartí también, porque tal vez vos estás sano, puede ser que vos estés sano, para la gloria de Dios, pero tenés un familiar, un amigo, un vecino que está enfermo, que está pasando por alguna necesidad, que vos puedas compartir lo que nosotros estamos hablando en esta mañana, estamos enseñando, para que ellos también puedan recibir su milagro. Así es, así que contactate, seguirnos por las redes sociales, como decíamos, a través del canal de YouTube, Mario Cerono. También puedes seguirnos por el Face, Iglesia El Refugio. Seguirnos por Instagram, buscanos, y vamos a estar ahí, escribiendo lo que a vos se te haga más fácil. Lo importante es que vos te conectes, te comuniques con nosotras para que podamos asistirte, para que podamos comentarte un poco más. Seguirnos a través de las redes para que puedas ver las reuniones, todos los trabajos que se están haciendo. No es solamente que trabajamos dentro de la iglesia, sino que también trabajamos fuera. Tenemos células evangelísticas, tenemos clases bíblicas en los diferentes barrios, hacemos acción social también con la iglesia. Exactamente, con la fundación, tenemos una fundación que formamos en la iglesia, Centro de Celebración, y cuando hay necesidad siempre vamos para poder ayudar, suplir las necesidades de la familia. Así que Claro, siempre tratamos de estar siempre en lo que más podemos, en lo que podemos hacer, en lo que podemos asistir, estamos. Así que por eso queremos que te contacte, que no nos deje de escribir, que te acerques este fin de semana a Rodríguez Peña 255 de la ciudad de Cursucuatía. Quizás está de paso y querés visitarnos. Este fin de semana tenemos 2 servicios, o el primer servicio a las 9 de la mañana y el segundo a las 19
9 de la tarde-noche ya. Y este fin de semana tenemos, lo titulamos Adoración en Familia. Tenemos una visita, así que vení, adoremos juntos al Salvador, aquel que nos dio paz, aquel que nos dio alegría. Así que no podés faltar este fin de semana. Hay testimonio, Dios está haciendo maravillas, está sanando de asma, ha sanado y está sanando, sigue haciendo la obra maravillosa. Ha sanado a una mujer que tenía cáncer en los intestinos y se ha comprobado el milagro, porque se ha hecho estudio médico cuando le dieron el diagnóstico, cuando estuvo internada, y ahora fue nuevamente y el cáncer desapareció, ¿verdad? Así que ese es nuestro Dios, un Dios de milagros. Solta tu fe, cree que Dios está obrando en esta mañana, que Dios está haciendo tu milagro, está operando tu milagro. No dudes, no dejes que las personas, porque a veces viene una y dice, pero mi amiga, mi familia tenía esto y terminó así. No, Dios es el que va a operar tu milagro, y cree que Dios es tu sanador. Así es verdad. Bueno, chicas, se nos fue el programa. Wow, pasa rapidísimo. Bueno, viste que si vos no corres, el tiempo te corre. Así que está en buena compañía, pasa rapidísimo. Exactamente, viste cuando está divertido que no te pasa volando. Pero bueno, así es la vida y así son las horas, así la hora. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos. Gracias por darnos esta oportunidad de llevar a su hogar un mensaje de salvación, un mensaje de paz, un mensaje positivo para tu vida. Así que Miriam, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos un programa más. Bueno, gracias a todos los que están ahí atentos a nuestro programa cada semana. Dios les bendiga, tengan un fin de semana bendecido, prosperado, que puedan pasarlo lindo en familia. Así que estamos hablando nuevamente la próxima semana. Bendiciones. Es así. Gracias, Anto, por acompañarnos y espero que no te pierdas. Gracias a ustedes por este momento, que la verdad que es un momento bueno, donde se puede hablar del Señor a cada persona, ¿no?, que nos está escuchando. Así que en este día damos gracias por cada familia y los bendecimos, que tengan un lindo día, una linda semana, un lindo fin de semana en familia también. Si están de viajes, disfruten de los viajes y bueno, es un regalo del cielo poder viajar. Exactamente, es verdad, es un regalo del cielo tener vacaciones. Sí, así que bueno, muchísimas gracias también al operador por acompañarnos. Gracias. Y bueno, ¿qué más decirte? Te dejamos ricas bendiciones, disfruta de la familia, busca a Dios este fin de semana. Te esperamos en Rodríguez Peña 255, la Iglesia Cristiana El Refugio. No faltes y nos encontramos en el próximo programa. Bendiciones para todos. Recibo seguridad, necesito de tu fuente.